Hola alumnos de la mejor clase de todas. Ahora vamos a trabajar o vamos a dibujar otro bodegón, que es este que tenemos aquí. Es una pequeña, es un pequeño elemento, ¿no?, que contiene ciertos materiales. Ya les explico. He recibido algunas de sus tareas y la verdad que han sido pocas. En cuanto al bodegón, no he recibido muchas. Les recuerdo que para esta semana, este día lunes, les voy a asignar este otro bodegón para entregarlo el día, a más tardar el día jueves, porque este sería lo- la calificación de su examen parcial número 2. Vaya, hay algunas cosas que necesitamos reforzar en cuanto al dibujo. Uno de los pocos dibujos que me han mandado, he logrado ver que muy pocos estamos observando nuestro modelo. Es decir, las proporciones, lo que nosotros logramos ver, la forma, muchas veces no se está respetando dentro del dibujo. Necesito que observemos, se los he dicho en clases repetidas veces, lo básico y lo importante del dibujo es observar proporciones entre los elementos, puntos de referencia, dónde termina un elemento con respecto a otro dentro de mi modelo, ¿sí? Aquí podemos ver puntos de referencia, ¿sí? Puntos de referencia aproximados, donde nosotros vamos a ir terminando y que nos pueden ayudar a mejorar nuestro dibujo. Proporciones, la base eh, es más grande que el elemento de cemento, que las flores, etcétera, etcétera. Hay que ver el dibujo en general. Una de las cosas que también les he dicho es alejémonos de nuestro dibujo y veámoslo de cerca. Les voy a hacer una demostración de cómo se deforma el dibujo solo con la cámara al estarlo viendo, ¿sí? Desde distintos ángulos. Pueden ver cómo se va deformando el dibujo. Aquí pueden ver el ejemplo, ¿ves? ¿Sí? Es por la perspectiva. Este efecto que les acabo de mostrar sucede con nuestra vista. Por eso es recomendable que de vez en cuando ustedes hayan terminado una línea, se alejen de su dibujo. Podemos hacer este ejercicio, ¿sí? Nos alejamos. Siempre es bueno verlo en vertical para poder apreciar mejor algunas cosas. ¿Ya? Y volvemos a corregir ciertas cosas que nosotros veamos. Podemos compararlo con nuestro modelo, ¿sí?, desde el punto de vista de donde lo estemos viendo, y vamos a determinar que nuestro dibujo esté correcto. Necesito que hagamos correctamente nuestro dibujo. No nos apresuremos, no corramos, no hagamos las cosas a la ligera. Ahorita tenemos tiempo. Lastimosamente no puedo estar con cada uno de ustedes viendo cómo va avanzando el dibujo ni nada de eso, pero sí les pido que a conciencia vayamos revisando nuestro dibujo de vez en cuando para poder hacer correcciones de proporción, de puntos de referencia, como les decía, de espacios, ¿ya? Que nosotros vamos a ver. Les voy a explicar dos cosas. Uno, aunque ya estamos trabajando con luz y sombra, lo primero que necesitamos hacer es observar nuestro modelo, nuestro bodegón, determinar las sombras. Siempre vamos a trabajar con una luz puntual que nos va a definir un poco más las sombras, ¿sí?
Aquí hay una sombra, toda esta parte es una sombra. Aquí podemos ver una luz, ya que nosotros vamos a determinar, igual que aquí, que nosotros vamos a determinar qué tan claro va a ser, si este va a ser el color del papel. En este caso este brillo puede ser, lo podemos dejar como el color del papel para que dé un poco más de brillo. Oscuro toda esta parte de aquí. En esta parte de aquí hay una sombra. Veamos la sombra, ¿sí? Porque a pesar que la luz viene desde aquí hacia acá, aquí hay una sombra que se proyecta hacia acá, pero hay un reflejo que viene de aquí, ¿sí? Que también lo vamos a respetar, y la sombra genera esta forma como triangular. Tomemos en cuenta todo este tipo de cosas porque eso lo vamos a reflejar en nuestro dibujo. Ahora, una de las cosas que necesitamos hacer antes de empezar la luz y la sombra es esto: dibujar. Dibujar bien nuestro bodegón. Tener la proporción, definir ciertas líneas, como aquí he hecho un poco lo de la calidad de línea que les explicaba en su momento. Definir ciertas sombras, cómo se comportan algunas sombras, como en este caso de aquí, ¿sí? Y todo esto que va a ser mucho más oscuro. ¿Ya? Antes de comenzar a sombrear, así como yo lo estoy haciendo ahorita, lo primero es tener el dibujo. No vamos a dibujar, no vamos a hacer el dibujo de una hoja, por ejemplo, y vamos a empezar a sombrear desde aquí. No, si yo no he terminado de dibujar todo lo demás, no vamos a empezar a sombrear. ¿Por qué? Si empiezo a sombrear esta parte de aquí sin haber tenido mi dibujo completo, puede que esta parte al final, cuando yo esté revisando, esté mala, desproporcionada, y me va a costar aún más borrar o corregir esto. Entonces, primero corregimos nuestro dibujo, hacemos nuestro bodegón a pura línea, y luego comenzamos nosotros con nuestro proceso de sombreado. Como les explicaba la vez pasada, vamos a trabajar desde un principio. Ojo, si vemos esta sombra es la más oscura, igual que esta, ya no vamos a empezar de un solo a repintar muy fuerte con nuestro lápiz. No, vamos a empezar siempre a hacer tonos intermedios. ¿Por qué? Porque logrando tonos intermedios, nosotros vamos a ir oscureciendo cada una de las partes, ¿sí? De hecho, esta parte donde hay más luz, el material que es cemento, nosotros podemos ver ciertos elementos o ciertas sombras que son parte de la textura, como este. Si se fijan, aquí se genera una sombra, y para lograr esta textura, lo que nosotros vamos a hacer es un trazo muy fuerte, que es esta sombra. Pero para generar esto necesitamos un tono más claro. Es decir, toda esta luz que se ve aquí va a terminar siendo de nuestro dibujo un tono intermedio, para esta luz de aquí sea el color natural del papel, o sea blanco, para que contraste y podamos dibujar este tipo de sombra. Más adelante les voy a mostrar cómo queda esto para que lo podamos definir. Entonces, resumiendo: 1. Armar un bodegón con varios elementos. En este caso, sí les sugiero y les pido que utilicemos algo. Esta flor no es natural, es una planta de tela, pero parece tela, parecen hojas, tienen la forma de la hoja y se comporta como una de natural. Busquemos algo vegetal, puede ser una fruta. Yo no tengo frutas ahorita, por eso ocupé este elemento. Igual no tengo muchas plantas aquí en la casa que pueda utilizar como modelo, entonces utilicé esto. Necesito una hoja, necesito un material que tenga alguna textura. No es necesario que sea de cemento, cualquier otro material. Yo he puesto dos para ejemplo. En este caso, esto es madera, este es cemento. Vamos a trabajar esta textura.
Y lo de la tela para trabajar lo del drapeado y reforzar esa parte también un poco. Lo que me interesa más que todo es el dibujo, la luz y la sombra. Ahorita, como les muestro aquí, como podemos ver aquí, yo tengo aquí, ahí está, ahí, como podemos ver aquí, yo tengo el dibujo nada más hecho aquí y voy a comenzar con el proceso de la luz y la sombra y a definir todos esos detalles. Les recuerdo también que que me envíen sus tareas, si no las han enviado, el bodegón anterior también de la semana pasada. Creo que solo he recibido ni el 10% de todos los que están en clase. Dediquémosle un poquito de tiempo porque necesito subir sus notas y no quiero tener atrasos con eso. Bien, miren, aquí vamos avanzando un poco con el dibujo. Como pueden ver, ya he trabajado eh, la luz y la sombra de las hojas, que son esas que están ahí. Faltan detalles. Quiero explicarles, antes de continuar y terminar el dibujo, algunas cosas de interpretación que vamos a empezar a tomar en cuenta aquí. Es cierto, yo en algún momento les he dicho, no, si no logran ver algo con detalle, no lo dibujen. Pero ahorita quiero explicarles algo. Con la interpretación del dibujo o la intención de poder lograr dar sensaciones y que la gente aprecie eh, como tal, pues podemos jugar un poco con la interpretación que nosotros mismos podemos hacer de los elementos. Es decir, eh, quizás aquí hay una sombra bastante fuerte, aquí hay una luz. Quizás aquí no lo vamos a hacer del todo igual. Si vamos a resaltar, quizás aquí no se ven estas líneas, las venas de la hoja quizás no se ven tan marcadas como yo la he hecho aquí, pero la intención a la hora de hacerlo y de hacerlas tan marcadas o resaltarlas un poco más es para que la gente fácilmente y rápido capten la idea de que esto en realidad es una hoja. Ahora, eso es una interpretación, al igual que con estos elementos de aquí. Si ustedes se fijan, como esto es artificial, tiene como cierta brillantina, es una brillantina dorada. Nosotros no la vamos a dibujar tal cual, de hecho, solo hice un aproximado de los elementos que están aquí y son los que yo he dibujado aquí. Aquí, como pueden verlo. Aquí he contado más o menos, he hecho una aproximación. Obvio, no voy a hacer el efecto de que es brillantina porque, uno, es bien complicado y dos, porque no es la intención que parezca brillantina. No estamos haciendo un dibujo hiperrealista, estamos haciendo un dibujo que dé la sensación como lo llevamos aquí. Ahora, en este caso, con la textura de cemento, que es lo que tenemos aquí, ustedes pueden ver, apreciar, esto es de cemento. Eh, Igual, no me he puesto a contar cada uno de los puntitos, he resaltado los más igual que esta grieta, lo más esencial o lo que más se resalta, y lo he hecho mi interpretación aquí de cierta forma, ciertos puntos. Aquí vamos a usar una técnica de dibujo quizás no muy ortodoxa, que es, yo lo que hice fue esto de, ya, estar ahí con el lápiz haciendo puntos fuertes, que es lo que se aprecia un poco ahí. Ahora, tenemos nuestro dibujo, lo estamos trabajando, todavía falta la pieza de madera, faltan estas hojas que están aquí,
faltan estas figuras o formas que representan algo de la planta, en realidad no sé cómo se llama. Y y pues vamos a continuar, voy a continuar dibujando. Ojo, tomen en cuenta, otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, esta hoja tiene partes claras que son un tono intermedio, a diferencia de esta, que aquí he dejado el blanco del papel. Este es blanco del papel, que es lo más claro de la hoja, que es donde está recibiendo luz. Lo he dejado como el claro del papel y oscureciendo hacia el centro y hacia la otra parte que también recibe luz. En este caso he partido de un tono intermedio, que es este de aquí, que es lo más claro. Bueno, este es lo más claro también de la hoja, y he estado oscureciendo esta parte de aquí para lograr el efecto de que la hoja está atrás de todos los demás. Ojo, no es solo porque la hoja está ahí atrás, no quiere decir que tenga sombra completa y voy a hacer un solo manchón. Voy y les recuerdo, todas las sombras también tienen una forma de actuar. Por ejemplo, en este espacio de aquí hay una hoja, esta es otra hoja, y aquí al fondo, esta es otra hoja. Para separar las hojas, lo que hacemos es oscurecer, obviamente, este espacio que está aquí y resaltar. Aquí vamos a utilizar la calidad de la línea para definir las hojas, y eso va a definir también un poco mi sombra. ¿Sí? Aquí, si pueden ver, hay una pequeña luz. Esto se puede hacer muy fácil, no es nada complicado. Toman su borrador y podemos hacer cierto reflejo. ¿Ya? Aquí tenemos otro reflejo. Obvio, aquí no existe. Este reflejo ya lo voy a borrar. Esto se elimina rápido sombreando otra vez. No hay ningún problema. Podemos resaltar la luz si nosotros hacemos una línea más fuerte. Empezamos a sombrear. Vamos a resaltar más la luz que les hablaba al principio. Aquí, si se fijan, en esta parte de aquí, es bastante parecido para ir separando esta hoja de la que está ahí abajo. Vamos a oscurecer esta parte de aquí. Igual podemos hacer aquí. Aquí viene lo de la calidad de la línea que les menciono, ¿sí? Que sirve también para separar un elemento de otro. Y estamos. Les voy a explicar otra cuestión que ustedes les puede suceder en el momento de estar dibujando. Si se fijan, yo estaba apoyando mi mano aquí, cosa que es un error. Creo que hay una compañera de la clase, si no más recuerdo, creo que es Rebeca. Ella tiene un guante especial para dibujo que cubre estos tres dedos, deja libre este y este. No recuerdo cuáles son, pero sí son guantes especiales para ilustrar. Lo que hace es básicamente que yo no empiece a chollar mi mano sobre, perdón la palabra de chollar, pero para que me entiendan, o deslizar mi mano sobre
Sobre el dibujo, acuérdense que esto es grafito y es polvillo. Y si yo paso mi mano aquí, lo voy a difuminar. Y obvio van a ver que mi mano se va quedando todo el grafito. Y voy eh, eh, perdiendo calidad en mi dibujo. Cosa que no es correcto. ¿Sí? Eh, ¿Qué poder hacer? Fácil, no tenemos guantes. Aunque están de moda ahorita los guantes de hule, pero no es lo que necesitamos. Lo que podemos utilizar es una página tamaño carta, la colocamos y vamos tapando donde ya hemos dibujado y podemos colocar nuestra mano sobre el dibujo. Otro es no apoyar mi mano por completo sobre el dibujo, sino que solo el lápiz. Y vamos a tener que ir practicando la técnica. Si pueden ver, mi mano no está apoyada en el dibujo, ¿ya? Y así vamos dibujando. Espero que me hayan entendido lo de la interpretación. A veces no es algo tan realista, sino que solo da la sensación de, sobre todo cuando son texturas. Eh, Cuando son texturas hay que lograr nada más la sensación de lo que estamos haciendo. No hay que ser tan hiperrealistas en lograrlo porque no estamos trabajando en ese tipo de dibujo. Eh, Vaya, como podemos ver aquí, ya estamos terminando nuestro dibujo. Ya dimos bastante luz y sombra, todavía falta como más detalle, un poco más de tiempo para dedicarle a esto, pero creo que para el ejemplo y el ejercicio que vamos a hacer, creo que estamos suficientemente claros. Aquí está nuestro modelo. Quiero que veamos una cuestión con esta sombra que está aquí, este reflejo que se hace aquí. ¿Cómo hacer reflejos? Es fácil. Un tono intermedio, como este, a la par de un tono más oscuro, va a ir reflejando o va a ir creando ese efecto de reflejo que se ve. Aunque aquí casi ya no se ve, pero aquí hay una sombra que es un poco más clara, no sé si alcanzan a verla. Depende del ángulo, pero bueno. Aquí se ha trabajado con un pequeño reflejo, ya que es una pequeña luz que viene de allá. Entonces, básicamente, y resumiendo un poco, lo que quiero que hagamos es textura, ¿sí? Algo natural, puede ser una flor, una planta, una fruta, lo que ustedes consideren y tengan a la mano. Algo de textura, puede ser madera, en este caso es cemento, y y la interpretación. Lo que quiero que veamos es la interpretación de los elementos, ¿sí? No es exacto, pero tenemos una interpretación
tenemos una interpretación en esta parte de aquí, ¿sí? De nuestro modelo. Igual el cemento, igual la madera. Le he exagerado un poco porque esta textura creo que es lo que se ve un poco por ahí, y eso me hace entender un poco lo que es la madera. Espero sus, sus tareas de la semana pasada, que era un bodegón. Espero este segundo bodegón, que sería ya la parte de su parcial. En la virtual les dejo el link del video y las especificaciones de cuándo entregarme el bodegón. Creo que este es un buen ejemplo de lo que podemos esperar de luz y sombra. Voy a tratar de terminar el dibujo para mostrárselos posteriormente, pero creo que con esto podemos entender un poco lo que andamos buscando. Sí, vuelvo y les resumo. Primero el dibujo. Primero dibujemos, observemos y dibujemos. Interpretemos las sombras, las luces, sombras. Interpretémoslas de nuestro modelo. Tratemos de seguirlas, pero sobre todo el dibujo. El dibujo es lo que me interesa. No nos apresuremos a querer sombrear desde un principio, porque no lo vamos a lograr. Eso va a ir siendo poco a poco que vamos a ir logrando un poco de sombreado, ¿sí? Como les repito, esto me ha llevado bastante tiempo dibujarlo, pero creo que y todavía me falta. Ahora, ustedes eh, en su casa pueden trabajar más tranquilamente, y ya les voy a dar un tip de cómo mejorar sus dibujos. Un buen tip o algo que me funciona a mí para lograr mejorar en mi dibujo, o tratar de hacer un buen dibujo y que se los comparto. Pongan música que sea buena música, como esa, o la que a ustedes les agrade. En especial, les dedico esta canción a todos mis alumnos de la mejor clase de dibujo que pueden haber tenido en su vida. Y bueno, alumnos, entonces aquí terminamos con la clase de este día. Cualquier duda, igual por medio de la U virtual, algún comentario, igual en YouTube, me lo pueden hacer llegar, alguno de sus comentarios, y yo les voy a estar respondiendo, igual al correo. He visto todas sus tareas y he visto todo lo que me han mandado. No les respondo porque son muchos y me tengo que estarles escribiendo, y que sí, está bien, me voy a tardar mucho más. Entonces, si he recibido todos sus correos, él me los han enviado. Vamos a estar en contacto. Pongan buena música, no se las dejo todas por los derechos de autor, que me lo va a pedir YouTube, y si no me va a bajar el video, pero búsquenla, se las dedico. Esa canción en específico de Coldplay a todos mis alumnos de la mejor clase de dibujo. Saludos.